Profe, ¿está hablando? Porque ya sí, no le escucho nada. Vamos a empezar a la clase de hoy. Aquellos que necesiten hablar conmigo, no sé, se quedarán un ratito más en la reunión. Bueno, voy a compartir pantalla, no sé por qué no los veo. Este chat me debería servir para compartir pantalla, pero no sé por qué no lo hace. Vamos a empezar con el Jamboard. Aquí estamos, espero que todos estén escuchando, yo no los escucho. ¿Me escucha, profe? ¿Están ahí? Sí, estamos acá, profe. Sí, profe. Sí, le escuchamos. No, Profe, no ¿es el están. mismo Jamboard de siempre? Voy a detener la grabación, ahí está, y voy a compartir pantalla. Profe, ¿ese es De otro nuevo. Jamboard? Ese Jamboard sí es otro, está en la parte de matrices. Vamos a compartir pantalla, compartir. Acá lo vamos a compartir el Jamboard, copiar el vínculo. Profe, Dígame. ¿le puedo hacer una pregunta del parcial, sobre el parcial? No, vamos a empezar directamente con la clase de hoy. Es el link del Jamboard y bueno, y después continuamos con las preguntas del parcial si necesitan hacerlas. Sí, profe, porque yo no pude subirlo, faltaba 25 segundos. Bueno, después, ¿sí? Bueno, vamos a empezar con matrices y determinantes. Profe, ¿dónde mandó el link del Jamboard? Lo puse en el chat. No me llegó. Bueno, seguramente te lo podrán compartir tus compañeros por ahí. A mí tampoco. Si no, Profe, ¿esta clase va a quedar grabada también? Sí, está grabándose, de hecho. Bueno, pueden mirarlo desde su pantalla directamente, ¿sí? Las matrices son arreglos matemáticos, son disposiciones de números que en principio son fáciles de ver visualmente, pero son arreglos que nos ayudan a disponer de datos de una manera sencilla, ¿sí? Ustedes fíjense que tenemos acá, este es un ejemplo de matrices, ¿sí? Una matriz es un arreglo de elementos de esta forma, ¿no? Entonces, a cada uno de esos elementos, vamos a poner un ejemplito desde ya, ahora mismo. Tiene el micrófono activado, no sé quién anda con el micrófono activado, que se escucha muchísimo. Ahí está. Por ejemplo, si yo tengo la matriz A, podría disponer de estos números, ¿no? De estos elementos, de esta manera, 3, 1, menos 2, pi, raíz de 2, ¿está bien? Entonces, es un arreglo de números de esta forma, donde cada uno de estos numeritos, en este caso el 3, 1, menos 2, pi, raíz de 2 y son coeficientes de la matriz, son los coeficientes de la matriz, digamos, estos elementos se llaman A y J, y este I y este J indica un orden en la matriz. Entonces, por ejemplo, si yo digo el A11 está en este orden, en esta posición, y si yo digo A23, por ejemplo, que acá no aparece, sería en el segundo renglón, este elemento, ¿está bien? En la tercera columna. El A23 debería estar justo después de este que tengo aquí. En este caso, el A23 es
el renglón 2, y la columna 1, 2 y 3. La columna esta 3. Entonces, el elemento, en este caso, por ejemplo, A2, 3, es el elemento, en mi caso, en esta matriz, ¿sí? Es el elemento E. Dígame. Perdón, ¿puede volver a explicar una parte que no entendí? La parte del principio de cuando hablaba de la definición. Sí, sí. Vos fíjate que la pantalla. Claro, yo escribí así para que se vea un poco mejor y poder ver la pantalla completa, pero veo que no sirvió. Ustedes fíjense que una matriz es un arreglo, es un orden de números, en nuestro caso números reales, ¿sí? Pero acá podrían ponerle funciones, en matemáticas se puede usar una matriz para disponer un montón de cosas. Entonces, es un arreglo de esta forma, donde cada uno de estos renglones que tengo en la matriz se llama fila, ¿sí? Renglones o fila. En este caso, ustedes fíjense, en mi ejemplo tengo dos filas, nada más. Y cada una de estas columnas se llaman columnas, ¿está bien? En mi ejemplo tengo 3 columnas, 1, 2 y 3. Entonces, por ejemplo, para nombrar un elemento, si yo te digo el elemento 2, 1, vos vas a buscar en la fila 2, ¿sí? Y en la columna 1, el elemento 2, 1 es pi, en este caso. ¿Está bien? Cada uno de estos elementos, ¿sí? Tiene una disposición en este arreglo, en esta matriz, y estos elementos, el A y J, ¿sí? El I varía, ¿sí? Porque el I es el que cuenta filas, ¿no? El I, este primer elementito que ustedes ven acá, cuenta filas, y va desde 1 hasta M. Entonces acá tengo una fila, 2 filas, 3 filas, y así hasta M filas. Una cantidad finita de filas, ¿sí? Y J cuenta columnas, 1, 2, y así todas las columnas hasta N. Entonces el índice J varía desde 1 hasta N. ¿Está bien? Entonces, cuando tenemos este arreglo, es simplemente un arreglo de números, ¿sí? Donde tenemos tantas filas y tantas columnas, y ponemos en cada una de esas posiciones números reales en nuestro caso, pero ya les digo, puede ser, los podemos usar para muchas cosas a esto. Entonces, estos A sub i j, estos elementos, A sub i j, se llaman coeficientes de la matriz, y son, en general, nosotros los vamos a tomar como números reales. Nosotros los tomamos, en nuestro caso. Sí, dígame. Profe, disculpe que le hable. Pasa que todos están hablando acá en el chat y todos tienen la misma pregunta, si es que no vamos a ver sumatoria. Si directamente tenemos que saberlo ya y arrancar con matriz. Sí, el video de sumatoria se los subí, se los dejé, lo tienen ya en reales. Si después necesitan, si tienen alguna duda acerca del video, la podemos charlar, ¿sí? Les puedo dar como un horario de consulta de teoría, ¿sí? Se los agrego, pero fíjense que está ahí en el video, está el video en la parte de reales, ¿sí? Bien, gracias, profe. Por nada. Entonces, profe, dos consultas. O sea que ustedes tienen que continuar con ese video para hacer la última parte del trabajo práctico de reales, ¿sí? Y después nosotros les vamos a subir las cosas para que hagan matrices. Sí, ¿quién me hablaba? Yo no sé por qué no lo puedo ver acá en los controles. Lucas. Lucas de Civil. Dos consultas por eso. Ahí dice, bueno, el conjunto A y está entre corchetes, ¿no? ¿Es válido corchetes o paréntesis? Sí, es válido corchetes o paréntesis. Lo que no podés hacer, Lucas, ahí apareció la ventanita de quienes están hablando, lo que no podés hacer es ponerle rayas derechas, porque para las rayas derechas, esas rayas están reservadas para otra cosa en nuestro caso, ¿sí? O sea, nosotros lo tenemos reservadas las rayas para otro caso. O sea que a estas matrices, vamos a ponerla acá, como bien dijo Lucas,
a estas matrices también las podemos notar, a estos arreglos también los podemos notar de esta manera, así. Así, entonces tenemos el A11, el A12, y así todos los elementos que me indique la cantidad de columnas que tengo, ¿no? Cada fila tiene n elementos, entonces A sub 1n. Y si yo lo mirara hacia abajo a esto, así hacia abajo, tengo tantos elementos como filas, me dice, ¿no? Entonces acá tengo A sub 2,1, y así acá el que sigue al costado, perdón, para abajo debería ser el A sub 3,1, etcétera, etcétera, pero yo ya voy a escribir aquí, en esto, ya voy a escribir el A sub 1, ¿no? La cantidad de filas en la columna, hay tantos elementos como la fila dice. Y por ejemplo aquí tendría el A22, y así todos para allá, hasta el A2n, y así todas las filas que tenga, ¿sí? Una cantidad numerable, una cantidad natural de filas, y una cantidad natural de columnas. Entonces acá tendremos al AM2, y así hasta el AMN. ¿Sí? Y lo podemos escribir también con paréntesis, pero está mal escribirlas con corchetes, no podemos escribirlas con corchetes. Y una matriz se escribe así de manera resumida, ¿sí? Esta es la manera resumida de escribir la matriz, esta es la manera extendida, ¿sí? Entonces, en nuestro caso, A sub ij son los coeficientes de la matriz, y nosotros en general tomamos coeficientes o elementos de la matriz reales, ¿está bien? Para cada... Ahí, ¿sí? profe, disculpe. Y J, pero ¿pueden ser números cualquiera? ¿Números reales o solo naturales? No, solo naturales, porque esto sí, como es un arreglo, yo estoy contando posiciones, ¿está bien? Entonces, no es algo que yo cuente desde aquí hasta acá y pueda tomar números enteros, por ejemplo, no. Tomo o estoy contando posiciones, entonces la posición 1... En la posición 1, en la posición 1, 3, por ejemplo, fila 1, columna 3. ¿Está bien? Cantidades naturales de filas y de columnas. ¿Está bien? Entonces, aquí, en este caso, con I se podría escribir así también, desde 1 hasta M, y con J, desde 1 hasta M. Y eso indicaría o me obligaría a que M y N sean los dos mayores que 1, estoy diciendo ahí, y son dos números mayores o iguales que 1, ¿no? Son números naturales. M y N son números naturales, ¿sí? No puedo contar con números que no sean naturales. A ver si hago esto. No, porque yo quisiera verlos hablar, pero bueno. No sé. Y ahí, ahí está Lucas. Y ahí, profe, en la matriz, sí. Veo que también se usa la A y después se usa la A minúscula. ¿Eso también es obligatorio? No, la A mayúscula para nombrar a todo el arreglo, toda la matriz. Y el A minúscula para nombrar a cada uno de los elementitos de la matriz. ¿Sí? Por ejemplo, podría tener una matriz así también. Una matriz de esta manera. Una matriz, llamémosle B, otro ejemplo. Profe. La matriz que sea así. Disculpe, una consulta. ¿Qué vendría a ser después donde está el 1 menor o igual a qué sería ahí? Este es I entre 1 y M, ¿está bien? Sí, dice 1 menor o igual que I, menor o igual que M. Y dice 1 menor o igual que J, menor que M. Y se lee J, está entre 1 y M. ¿Está bien? Para nombrar a todo eso. Entonces, ustedes fíjense que acá diría el elemento B21, por ejemplo, es el -2. ¿Sí? El elemento es el -2, pero la matriz es toda completa.
¿Se entiende? Es un arreglo de elementos. Vamos a hacer un ejemplo un poco más complicado que esto que hemos elegido acá. Vamos a hacer un ejemplo un poco más entretenido de todo esto que hemos elegido acá. Voy a hacerlo en la hoja que sigue para no amontonar tanto. Yo escribí grande acá para que no tengan tanto problema para verlo en la pantalla, pero se ve que mucho no me funciona. Entonces, ustedes fíjense, por ejemplo, te podría nombrar a la matriz así. A sub i j tiene 3 filas y 2 columnas. ¿Está bien? Voy a hacerlo facilito con columnas. ¿Está bien? Y 2 columnas. Y te voy a decir que calcules así. Por ejemplo, A sub i j, que es el elemento nada más, ¿no? Es el elemento. A sub i j tiene esta particularidad. Es -1 si i es igual a j. ¿Sí? Es I más j, es I más j, si i es distinto de j. Entonces yo te puedo nombrar la matriz de esta manera. ¿Sí? Vamos a esperar a que esto se actualice. Ahí está. Esta sería la matriz que yo estoy nombrando. Entonces, en principio yo sé que mi matriz A tiene, según lo que dice esto, 3 filas y 2 columnas. Si tiene 3 filas y 2 columnas, tiene que ser algo así, ¿no? Y va a tener elementos de la forma, voy a escribir con un lápiz más, A sub 1, 1, A sub 1, 2, porque tengo 3 filas, ¿no? Y 2 columnas, así que ahí termino en el A sub 1, 1 y el A sub 1, 2. El elemento que sigue acá abajo es el 2, 1. Está en la fila 2 en la columna 1. Está en la fila 2 y en la columna 2. El que sigue va a estar en la fila 3 y en la columna 1. Y en la fila 3 y la columna 2. Entonces voy a ir buscando cada uno de estos elementos. Por ejemplo, acá dice, si i es igual a j, me va a dar un -1. Voy a tener un -1. Entonces, en el A11, ¿el i es igual a j? ¿Cuánto vale i? ¿Cuánto vale j? ¿Sí? Son iguales. Entonces ahí dice, vos tenés que poner en ese lugar, vas a tener que poner, dice acá, un -1. ¿Está bien? En la posición del elemento 1, 1. Ahora, en el 1, 2, el i es igual al j, porque esas son las posibilidades que tengo acá, ¿no? Esto es un sí, por supuesto. O sea, es diferente. Son diferentes. Y entonces ahí dice que si el i y el j son diferentes, como en el caso del 1, 2, vos hagas el i más j. El i es 1 y el j es 2, así que acá me quedaría 3. Entonces, en esta posición tengo que poner 3. En la posición del 2, 1, como 2 es distinto de 1, estoy en esta posibilidad y lo que tengo que hacer es la suma de los dos elementos. Otra vez 3, 2 más 1, que es 3. En el 2, 2, ¿no? El i es igual al j, así que tengo que agregar el -1, ¿no? En el 3, 1, me queda el i distinto de j, porque i es 3 y el j es 1, y entonces tengo que sumarlos, me va a dar 4. Profe. ¿Sí? No sé cómo decirlo, los que serían como el A sub 2, 2, vendría a ser siempre -1 si son igual, si el I es igual a la J. Claro, me quedaría, si el i es igual a j, sí, se llaman subíndices, si querés nombrarlos con sub, está bien. El A sub 1, 1 decís, ¿está bien? Sí. O el A1, 1, también lo podés decir así, ¿sí? Todos vamos a entender que está en la posición 1 y en la columna 1. Entonces, esos subíndices, si son iguales, ¿sí? Tenés que, ese número va a ser un -1. Y si son distintos, tenés que sumarlos para obtener el elemento que tenés en la posición. Entonces, por ejemplo, el A3, el A32,
el I y el J son elementos distintos. Como son elementos distintos, me va a dar 3 más 2 en esta posición y voy a tener que poner 5. Ah, ya entendí, muchas gracias. 3 más 2, supongamos. ¿Está bien? Entonces, son elementos que voy a ir agregando aquí, son elementos que voy a ir agregando. Acá no puse 5, debería haber puesto 5, ¿está bien? Pero lo que hice fue escribir lo que hice para obtener el elemento, ¿sí? Puedo escribirlo como paso intermedio, si no. ¿Está bien? Entonces, me pueden decir cómo es la matriz, ¿está bien? Y me pueden decir cómo obtener los elementos, o me pueden dar la matriz de una, así, completamente. Digamos con nuestras definiciones, ¿no? Además, voy a escribir acá, con rojito, ya que elegí el negro para eso. Además, si A tiene habíamos dicho M filas y N columnas. Perdón, profe, Lucía tiene el micrófono abierto. Ahí está Lucía. Si tiene M filas y N columnas, escribimos, vamos a ponerlo así lejito de nuevo, escribimos que A pertenece a las matrices de orden M por 3, M por N. ¿Está bien? Así, eso es lo que escribimos. Y además decimos, acá, y además decimos que el orden de A es M por N. Notamos así. El orden de A es igual a M por N. Entonces, en este conjunto que escribí acá, este M tanto, lo que estamos haciendo es poner, ¿sí? En este conjunto, este es el conjunto de todas las matrices que tienen orden M por N. ¿Está bien? Entonces me quedaría, son todas las A, tales que el orden de A es igual a M por N. Ese es el conjunto que estamos nombrando acá arriba. Ustedes fíjense en nuestros ejemplos, este orden, tengo 1, 2 filas y 3 columnas. Entonces, en ese ejemplo, mi matriz A o nuestra matriz A, el orden de esta matriz es de 2, es la cantidad de filas, por 3, que no es lo mismo que el orden de este ejemplo, que tengo 3 filas y 2 columnas. Entonces, en ese ejemplo, el orden de la matriz, ¿no? El orden de la matriz, en este caso también se llamaba A, es 3 por 2. ¿Sí? Otra forma de nombrar al orden en esta, también podemos decir así, que A pertenece a las matrices de orden 3 por 2. Lo que te estoy indicando en todos los casos es que esta matriz tiene M filas y N columnas, es decir, en este caso 3 filas y 2 columnas. ¿Sí? En todos los casos te estamos indicando eso. Si los coeficientes son reales, o si los coeficientes, si la matriz
tiene coeficientes reales, si la matriz tiene coeficientes reales, podemos escribir A pertenece, por ejemplo, a las matrices de orden M por N, o sea, M filas, N columnas, y tiene coeficientes reales. Así. ¿Está bien? Si fueran enteros, en lugar de poner R, ahí pones Z. Si fueran naturales, en lugar de poner R ahí, pones naturales. ¿Qué quiere decir eso? Que el arreglo que vos estás haciendo tiene todos números de cierto conjunto. También podrías poner, son funciones, podrías poner acá las funciones continuas, podrías hacer matrices o arreglos con diferentes cosas. De hecho, después en alguna materia de análisis van a tener un arreglo con matrices donde tienen no sé, funciones en el caso de análisis, ¿no? Y lo van a tener que usar además, no es cualquier arreglo. ¿Se entiende esto? Entonces, ¿cómo son las matrices? No es tan difícil encontrar la forma, ¿sí? de las matrices, o cómo escribo las matrices y el orden que tienen. Las cosas se pueden empezar a complicar un poco, nada más, ¿sí? Entonces, vamos a empezar, si no hay dudas, con esta partecita, sigue esta definición, ¿no? Decimos que una matriz se llama matriz fila o matriz columna si tiene o es una sola fila o es una sola columna. Por ejemplo, en este caso que yo escribí acá en el inciso B, por ejemplo, yo acá tengo una matriz que es una matriz columna. ¿Está bien? Porque se ve, es una sola columna, se le llama así. Y los elementos están nombrados así hacia abajo, y ustedes fíjense que en este caso, en el caso de nuestra matriz B, que está en la hoja 1 de nuestro Jamboard, nosotros deberíamos escribir que B pertenece a las matrices, ¿no? En este caso, que tiene 3 filas y una sola columna. No podés obviar la columna, ¿está bien? Aunque se escriba 3 por 1. Incluso acá, si te quedara algún... Lo voy a agrandar un poco porque no se está viendo con el lápiz que escribí. Ustedes fíjense que si ustedes tuvieran que escribir esto como con el orden, ustedes podrían decir también que el orden de B es 3 por 1. Se escribe así, no podés omitir este 1 porque es un 1, y no se pone el punto para indicar el orden, se pone siempre una cruz. ¿Está bien? No podés, porque ese por no es la multiplicación, es simplemente es una notación para mostrar el orden, ¿no? Entonces, profe, cuidado con eso. Sí. ¿El cerito ese cómo se llama? Este cerito que puse acá, lo podés pensar así, como orden. Es el orden de la matriz. Estoy diciendo cuántas filas y cuántas columnas. ¿Está bien? Es el orden de la matriz. Vamos a escribirlo así. Yo en general le escribo O. Simplemente es O de B. ¿Está bien? Es el orden de B. Ahí escribí la O bien como en cierta forma, pero yo en general las O las hago así. Parece cerito, pero es una O, ¿no? O de orden. Vamos a volverle la cosita para que se note que es orden. ¿Sí? Es simplemente escribir el orden. Y ustedes fíjense que acá tengo una matriz columna. Entonces tengo tantas filas y una sola columna, por eso se le llama matriz columna. Si es una matriz fila, voy a decir, tiene una sola fila y tantas columnas. Entonces, si hiciera, por ejemplo, en este caso, un ejemplo de una matriz fila, ¿no? Te tendría que decir, bueno, esta matriz C que yo estoy inventando, ¿sí? Esta matriz C, vamos a hacer el ejemplo acá, bien gordo, ejemplo. C
va a pertenecer a las matrices, ¿sí? Al conjunto de matrices que tienen, por ejemplo, una fila y 4 columnas. ¿Está bien? Y entonces, ¿alguien me puede dar un ejemplo de esta matriz C? ¿Cómo, profe? Un ejemplo de esta matriz C. ¿Cuántos elementos tengo que nombrar? 4. 4, es cierto. Solo 4 elementos. ¿Y cuáles pueden ser? Cualquiera. Sí, es cierto, cualquiera. Los que vos quieras. Decime los que vos quieras. 1, pi, Dale. 2 y Uno. menos 3. 2 y menos 3. Perfecto. Esa es una matriz. Y ustedes fíjense que este arreglo tengo que tener cuidado, porque este arreglo no tiene comas para separar, pero sí tiene orden. No es lo mismo 1, pi, 2, menos 3, como dijo Sol, a decir menos 3, 2, pi, 1. Esas dos serían matrices distintas. ¿Está bien? Entonces tengo que tener cuidado. No tengo comas y escribo bien separado para indicar que es el arreglo. ¿Sí? Bien. Entonces esta sería una matriz, esta acá es el ejemplo de una matriz fila. En general, por supuesto, a los ejemplos de las matrices fila le llamamos F, ¿no? Y decimos que son matrices que pertenecen al conjunto de matrices que tienen orden 1, n, ¿está bien? Y ahí tendría que nombrar n elementos. Entonces me quedaría así, F igual a, bueno, este se debería llamar F11, ¿no? F12, y así n elementos, o sea, F1n, n elementos, que es el de atrás que cuenta, por supuesto. ¿Está bien? Entonces ahí tenemos la matriz, esta matriz sería la matriz genérica, ¿no? Esta que tengo acá medio escondida, es la matriz genérica que representa esta idea. Yo acá le puse, sí, bien, ahí está, le puse esto para cerrar, ¿no? El corchete para cerrar. Entonces es una matriz genérica en este ejemplo. Supongamos ahora que la matriz es una matriz de orden m por 1, a esa matriz se le va a llamar columna, que por supuesto como la matriz B me va a quedar una columna. ¿Está bien? Entonces, un ejemplo en la matriz B que hicimos antes, y como ejemplo general, voy a pintar con otro color para que no se mezclen, como ejemplo general de estas matrices, podría decir la matriz C, que es una matriz columna, pertenece al conjunto de matrices que tienen m filas y una sola columna, ¿no? Por eso se llama matriz columna. Y el ejemplo genérico aquí sería de este estilo, a donde tendría que nombrar cada uno de los elementos de esta manera, C11, C21, y así llegar hasta el último elemento que sería CM1. Este sería el último elemento, el CM1, el de esta matriz. Tiene 1, 2, M filas y una sola columna. Se le llama columna y es muy gráfico. ¿Cómo? Que es como el que explicó anteriormente. Claro, es como el ejemplo B que vimos recién. Se les nota que es una sola columna, y a la otra se le nota que es una sola fila. A eso se le llama matriz fila o matriz columna. El lío que podemos llegar a tener es nombrar el orden que tiene. ¿Está bien? Porque como a mí se me ocurre, es una sola columna, empiezo a nombrar todas las columnas. No. Siempre se nombra primero la fila y los elementos. Primero la fila y después la columna. Entonces, el 1, el 2, 1. El 3, 1. El 4, 1. Y así me van quedando todos en la misma columna. ¿Está bien? Y bueno, cuando una matriz tiene todos sus coeficientes ceros, se le llama matriz nula. Y en general uno lo nombra con O también. También debería ser de este estilo. Mi ejemplo. En este ejemplo no estoy nombrando un orden particular, sino la característica de los elementos que estoy nombrando en la matriz. Entonces, mi ejemplo de matriz nula va a ser una matriz
fila, o una matriz columna, ¿no? Donde tiene todos ceros, o una matriz columna donde pongo todos ceros, o una matriz genérica donde pongo todos ceros, ¿no? Es algo así, a donde vas a poner 0, 0, y así todos los ceros que te correspondan, ¿sí? Todos los ceros que correspondan, y todas las filas, y todos los ceros que corresponden. Esta es una matriz genérica, Profe. donde O puede pertenecer o puede tener orden cualquier cosa, M por N, ¿sí? Dígame. ¿Qué son los puntitos esos? Esos puntitos indican una secuencia, o sea que yo no te estoy diciendo que hay 3 columnas ahí, hay más de 2, ¿sí? Entonces, es la columna 1, la columna 2 y un montón de columnas más hasta la última, eso es lo que dice. ¿Está bien? Lo que sí te está indicando también, estos puntitos hacia allá y hacia allá, que tiene finalización, no es que, o sea, si no tuviera finalización, esto si fuera como infinito, te dejaría los puntos suspensivos ahí, que te indica que hay muchas columnas que no termina. ¿Está bien? Pero acá te estoy diciendo, hay muchas columnas y en algún momento encontrás la última. Hay muchas filas y en algún momento encontrás la última. ¿Está bien? Y por supuesto, Bueno, gracias. esta es una forma muy tosca de escribir a las matrices, porque podría ser que no haya más de 2 filas, o más de 2 columnas, sino que haya solamente una columna, también puede ser. Y acá también está escrito, aunque pareciera que no. ¿Está bien? En este caso, la matriz O pertenece a Mn, y la mejor forma de escribir esta matriz O es esta, donde todo elemento es O y J, y cada O y J es un 0. Esa es la mejor forma de escribir a la matriz. ¿Sí? Acá yo ya lo escribí, pero no se ha actualizado, ahí se está actualizando de a poquito. ¿Sí? Ahí está. Cada elemento O y J es un 0 de esta matriz. ¿Sí? Esta es la matriz nula y en general tiene el elemento neutro para la suma de lo que estemos hablando, ¿no? Profe. Bien. Sí. Una matriz fila y una matriz columna que tengan los mismos elementos, ¿son semejantes? No. No son semejantes, no se llama matrices semejantes en nuestro caso, y además las matrices semejantes son algo en particular para nosotros, que nosotros no lo vemos acá, pero sí lo ven en álgebra y geometría 2, entonces no sería la mejor palabra. Pero sí es cierto que se pueden operar de cierta manera cuando tienen la misma cantidad de elementos, esta matriz fila y esta matriz columna. ¿Está bien? Algo que no indiqué acá arriba, pero que sí nosotros lo usamos bastante, que ahora lo voy a aprovechar y lo voy a decir en este momento, es que, vamos a copiar esto. Bueno, lo vamos a copiar con Control C, a ver si funciona, debe funcionar. Ahí está. Es que las matrices filas, o sea, las filas y las columnas también se pueden nombrar en las matrices, ¿no? Y vamos a escribir esto. Si A es igual a I, J. A y J. Y vamos a nombrar esta A de orden M por N. O sea, estamos haciendo una matriz genérica. Y la forma genérica de escribir esta matriz es esta que tenemos acá en la hoja 1. ¿Está bien? Si tenemos esto, podemos nombrar una fila en particular, una fila en particular de la matriz. Ahora se actualiza, de la matriz. Ahora se va a actualizar, ¿sí? Ahí está, de la matriz. Entonces, por ejemplo, si nombro la fila 1 de esta matriz, o nombremos una fila
un poco más jugada. Nombremos la fila 2 de esta matriz. ¿Está bien? La fila 2, perdón, sería la fila 2 de esta matriz sería esta. ¿Está bien? Entonces, eso... ¿Quién se quedó? A Lucas. ¿Qué onda, Escobar? Parece que tenés... El micrófono, Escobar. Ahí está. Entonces, la fila, podríamos nombrarla así, la fila 2 de la matriz A, y me queda escrita como una matriz fila en particular. Esa matriz, esta fila que estoy nombrando, es la fila 2, entonces tiene el primer elemento de todos los elementos, el primer subíndice de todos los elementos es el 2, porque es la fila 2. La columna 1, el A21, A22, A23, ¿está bien? Estos son los que estoy nombrando, hasta A2N, ¿sí? Estaría nombrando esta segunda fila que tengo acá, ¿sí? Si quiero nombrar la fila, que esta es un poco más entretenida, si quiero nombrar la fila I o la fila T en general de A, ¿sí? Nombrémosla de manera general, sería así, A sub T1, A sub T sub 2, ¿no? A sub T3, y así todas hasta este último. ¿Está bien? Esa sería la fila T-ésima, sería en este caso, ¿no? En la fila T-ésima. Y si quiero nombrar una columna, lo hago de la misma manera, ¿no? Si queremos, podemos también, entonces podemos también nombrar una columna, y podríamos hacer un ejemplo con la matriz A, pero no, la nombraríamos así. La columna, supongamos que es la columna, ese es un mal, una mal subíndice, porque los S se me confunden a mí con los 5, se me ven iguales al escribir. Entonces llamémosle MNST, bueno, llamémosle Y, ¿sí? La columna Y. Profe, ¿puede bajar un poco la pantalla que está compartiendo porque no se ve abajo del todo? Yo lo alcanzo a ver, pero posiblemente ustedes no. No tengo para bajar porque se ve toda. Así que lo agrando un poquito para que lo puedan ver un poco más de cerca. Entonces la columna Y, o la columna Y de la fila A, sería una matriz columna, por supuesto, sería una matriz columna, donde nombraría al 1Y, al A2Y, ¿no? Y así hasta 3Y, ¿no? Perdón, MY. ¿Está bien? O sea, las M filas las nombraría, los elementos, ¿no? Los recorro en todas las filas, toda la columna la recorro, ¿sí? Esa sería la columna iésima o Y-ésima de la matriz A. ¿Está bien? Entonces, así como nombramos a matrices filas y matrices columnas, cada una de las filas de la matriz la podemos nombrar, y es una nueva matriz, se podría decir, o submatriz de esta, ¿no? Y lo mismo para las columnas. ¿Se entiende la idea? Nada difícil, ¿no? Bien. En particular, vamos a escribir acá, en particular, si la matriz, y llamémosle A de nuevo, ¿no? Si la matriz A igual a IJ, ¿sí? Estos son los elementos de A, tiene orden
orden n por n, ¿sí? La misma cantidad de filas que la misma que columnas, o sea, la misma cantidad de filas que columnas, entonces esta matriz se llama matriz cuadrada. Ya va a aparecer, ahora lo voy a actualizar al Jamboard para que aparezca lo que escribí. Entonces, si tenemos la misma cantidad de columnas que de filas, la misma cantidad de filas que columnas, la matriz A se llama matriz cuadrada. Se llama, no sé, en particular, si la matriz A tiene orden n por n, se llama matriz cuadrada. Se llama matriz cuadrada. Y decimos que tiene orden n, ¿sí? No es necesario que nombremos n por n, ¿sí? Decimos, también podés decir, tiene orden 4 por 4, tiene orden 3 por 3, pero podés decir, simplemente tiene orden 3, y vos lo que tenés que pensar es que tengo 3 filas y 3 columnas. Decimos que tiene orden n. Y también podemos decir, ¿no? Podemos nombrar a dentro del conjunto de las matrices de orden n, así, donde esta m mayúscula que estoy escribiendo es el conjunto de matrices de orden n por n. ¿Está bien? Entonces tenés matrices de orden 3 por 3, de orden 4 por 4, etcétera, etcétera. Tienen nombre y se llaman así, matrices cuadradas, ¿sí? Matriz cuadrada. Todos estos son conceptos, ¿sí? Por eso me tomé este tiempito para intentar darlos, para poder avanzar en esta parte que es muy larga. Es larga. Entonces tenemos casi todos los ejemplos. Podríamos decir, por ejemplo, la matriz A de orden 3, A de orden 3, ¿está bien? Y esta matriz A, que tiene elementos A y J, ¿sí? Se escriben así, y cada A y J lo podés calcular así. No, va a ser así, mira, es 2i menos j. ¿Está bien? Entonces, cada elementito A y J lo podés calcular como 2 por i menos j. No se actualiza, voy a volver a... Ahí se había actualizado justo, y yo puse. Entonces, armamos la matriz, otra vez esta matriz A, ¿no? De nuestro ejemplo, que tiene orden 3 por 3, ¿no? Es de orden 3 a secas, y entonces tengo en la matriz el A11, el A12, el A13, A21, 22, 23, 31, 32, 33. ¿Está bien? Y dice esto, que lo que tenés que hacer para calcular cada elemento es esta cuenta. Entonces vas calculando y haces. Entonces tenemos acá, cuando se actualice voy a estar muy contenta, el A11, el A12, el A13, el A21, A22, A23, el A31, A32 y A33. Sí, dígame. ¿En la matriz se escribe todo lo que tenemos que hacer para encontrar el numerito o directamente ponemos el numerito? O lo que sea. No podés escribir el número. Para indicar que vos sabés lo que estás haciendo, podrías poner, por ejemplo, aquí, en el elemento 1, 1, podrías escribir 2 por 1 menos 1. ¿Está bien? Directamente eso. El que sigue es el 2 por 1 menos 2. ¿Está bien? Y el que sigue, ya calculás, para decir realmente cuál es la matriz. ¿No se me actualiza esto rápido? Me molesta sí, muchísimo. igual la entendí un poco, sí.
¿Está bien? Vas escribiendo directamente lo que tenés que escribir. Voy a ver en qué red estoy en esta cosa. Estoy en las dos en la misma red. Profe, ¿usted hoy se puede extender o tiene otra clase o algo? No, puedo quedarme un ratito más para aquellos que me quieren charlar tan fuertemente. ¿Era la clase, profe? Parcial. Ah, muchas Hasta gracias. las 5. Profe, ahí en la última fila donde puso... Profe, ahí en la última fila donde puso A31, puso A33 y A33, ¿no es A32? Es cierto, es A32. Muchas gracias. Ahí es A32. Muchas gracias. A32. Voy a salir de esta. Voy a poner en otra red. Como si tuviéramos dos redes. No hay. Ahí está. Conecta. Voy a conectar en la otra. Ahí, a ver si se actualiza esto, porque ni siquiera me deja actualizar. Déjenme ver en esta. Cuidado, Blanqui, que se va a ver. Bueno, dice que estoy conectada en esta red, pero nada se me actualiza. Bueno, ahí está. Ahí por lo menos algo está haciendo. ¿Las notas del parcial esta semana? El lunes que viene van a tener las notas del parcial, sí. Entonces acá directamente, como te decía, podés escribir 2 por 1 menos 3, que me va a dar 2, menos 3, que es menos 1, y ya podés escribir el número que es. ¿Está bien? Y así ustedes lo terminan. Terminar. Algunos notan la matriz A, por ejemplo, algunos. Les ponemos hasta los resultados con el terminar, porque yo los escribí y solo me faltarían los resultados. Claro. Y pongo los resultados. Y así, claro, otra vez abrís los corchetes, pones igual, abrís los corchetes y escribís los resultados. ¿Está bien? O escribís, así como te decía yo, pones lo que tengo que hacer en los dos primeros y ya en el tercero pongo resultados, para no estar escribiendo tanto, porque estos arreglos siempre tienen muchas cosas, ¿no? Algunos, nada, no vamos a escribirlo, lo voy a hacer ya que actualizo esto. Algunos escriben. Profe, en el chat pregunta una compañera por qué puso -1. Porque 2 por 1 es 2, menos 3, que es lo que tendría que ser acá, me da -1. Escribir directamente el resultado. Entonces, algunos escriben, si A pertenece a M, a las matrices de orden M por N, algunos escriben a M por N, la escriben a la matriz ya con su orden acá abajito. ¿Está bien? Eso es lo que hacen algunos. Si ustedes lo quieren hacer, no hay problema, ¿sí? Pueden escribirlo así. Entonces, esta matriz A, yo la podría escribir simplemente con el 3 abajo, indicando que ella misma tiene orden 3×3. ¿Sí? No pasa nada en cualquiera de las formas de escribir el orden, ya diciendo O de A es igual a 3×3, o A pertenece a las matrices de orden 3, así de 3×3, o escribiendo A sub 3, ya se sabe que es una matriz de orden 3×3. Y si querés una matriz de orden 3×2 o 3×1, tenés que escribir 3×1, porque 3 a secas significa matriz cuadrada de orden 3, o sea, 3×3. ¿Está bien? 3×1 lo tenés que escribir, 3 cruz 1. ¿Está bien? Las matrices de 3×1. Un concepto bastante sencillo, y vamos a dar estos conceptos, pero no voy a dar ejemplos porque ya se termina la hora. Un concepto sencillo es la traza de una matriz. Bueno, una matriz cuadrada, ¿no? Si tengo una matriz cuadrada de orden
de orden n, ¿sí? Como dice acá, vamos a correr esto para acá de nuevo, si tengo una matriz cuadrada de orden n, como dice aquí, ¿sí? Los elementos que están aquí, ¿está bien? Estos elementos donde i es igual a j, es decir, los elementos a sub i, estos, esa secuencia de números en orden, el 1, 1 primero, el 2, 2 después, el 3, 3 después, ¿está bien? Esa secuencia se le llama diagonal principal, ¿está bien? Obviamente se le llama diagonal porque corta la matriz simétricamente en dos, ¿no? Corta la matriz y deja la misma cantidad de elementos para un lado y para el otro, ¿no? Entonces, cuando la matriz es cuadrada, la diagonal principal es estos que están aquí en la diagonal, que son los elementos a sub i, j, i, ¿no? Y j donde j e i son iguales, ¿sí? En este caso, por ejemplo, me quedaría la diagonal principal sería el 1, 1, 2, 2 y el 3, 3, esos elementos. Profe, Supongamos, sí. ¿la diagonal siempre está en orden? O sea, los números Sí. siempre están ordenados Sí. Ok, Sí, a escala, digamos. Estos elementos siempre están ordenados, por eso yo acá los puse entre paréntesis separados por comas, porque tienen un orden. No puedo nombrar al primero, al último, al anteúltimo, después, no puedo hacer eso. Tengo que nombrar el 1, 1, el 2, 2, el 3, 3, etcétera, etcétera. Todos tienen un orden. Pero digamos, en los ejercicios la diagonal siempre sí o sí va a estar en orden. No hay Sí. Okay. No hay trampa, no hay trampa. O te nombro i, a sub i, o te nombro a la matriz así, donde vos vas a ver el 1, 1, el 2, 2 y el 3, 3. Y las matrices que no son cuadradas, en general uno no les nombra una diagonal principal, ¿sí? Pero uno, bueno, podría nombrársela, qué sé yo, a esta matriz yo le podría nombrar una diagonal, aunque sé que se termina aquí. Ustedes fíjense que en este caso no se llama diagonal porque cuando yo separo aquí con estos elementitos, me quedan dos partes de las matrices que no son simétricas entre sí, no tienen la misma cantidad de elementos, qué sé yo. ¿Está bien? Entonces, aquí no se le debería nombrar diagonal, pero para que nosotros nos entendamos, si yo les digo diagonal, ustedes tienen que ir a buscar esos elementos, el 1, 1, el 2, 2, el 3, 3, el 4, 4, el 5, 5, estén los que estén. ¿Está bien? Pero en general, como les digo, o sea, la forma correcta es la diagonal principal, son elementos de una matriz que es cuadrada. ¿Sí? La diagonal principal son los elementos de la matriz, de una matriz que es cuadrada, no es cualquier matriz. Uno no lo debería, o no se debería nombrar en cualquier lugar, ¿no? La diagonal principal. Bien. Gracias. Y después algo que no nos interesa mucho el orden, porque se define después como una suma, es la traza. Siempre tenemos una matriz cuadrada de orden n. ¿Está bien? Entonces, la traza de esa matriz cuadrada de orden n es la suma de los elementos de la diagonal principal. Entonces, eso me va a dar un nuevo número, que no es un número que necesariamente esté en el arreglo, ¿está bien? Es como una función que toma la matriz y arroja un número real. Toma la matriz y arroja un número real. Entonces, me quedaría, por ejemplo, si yo tomara una matriz, A, ¿no? De orden 4, ¿sí? Donde los elementos de A se van a llamar A y J. En general, si yo nombro la matriz A, los elementos se llaman A y J, y si la nombro B, se llaman B y J, y si la nombro C, se llaman C y J, y si los nombro D, pero uno debería aclararlo, más allá de que yo les puedo decir esto de manera genérica, a eso igual uno debería aclararlo. Entonces, la traza de esta matriz A, ¿sí? Sería la suma del A11 más el A12 más el A13 más el A14.
¿Está bien? Esa sería la traza. Y si vos tuvieras en realidad esta matriz, supongamos dentro de este ejemplo que la matriz A es la matriz que tiene 1, 2, 3, 4, 0, 3, 1, 2, 0, menos 1, 8, 1, 0, 0, menos 3, menos 3, por ejemplo, si fuera esta matriz muy desordenada que escribí, la traza de esta matriz A sería la suma efectivamente de esos elementos. El A sub 1, 1 es 1, el A sub 2, 2 es 3, el A sub 3, 3 que es 8, y el A sub 4, 4 que es menos 3. Y entonces la traza de esta matriz en particular me daría esta suma que parece que es 9, ¿no? Me daría 9. ¿Sí? Profe, profe no tiene que escribirlo con ¿cuántas dos, filas y dos. columnas hay? Hablaron varios a la vez. Que preguntan en el chat cuántas filas y columnas hay. Son 4 filas y 4 columnas. Lo que pasa es que me quedó bastante feo esto escrito, pero lo puedo reescribir un poco mejor. Este es un 4, que lo vamos a poner un poco así, para que se note. Este es un 2. Este que estaba acá, no sé qué es. Debe haber sido un 1 y un 3. Ahí está, un poquito más emparejado, ¿no? Ahí están las columnitas, que son 4, estas, y ahí están estas filas, que son 4 también. Profe, en las trazas no puso 1, 2, 1, 3 en vez de 2, 2, 3, 3. Es cierto, mil disculpas. Qué mal que estoy, tengo que dejar de dar clases ya. Profe, una consulta, ¿hasta qué hora tenemos clases? Ahora mismo terminamos, porque así como estoy no puedo dar más clases. Este es el 2-2, este es el 3-3 y este es el 4-4. Muchas gracias a quien se dio cuenta. La traza es la suma de los elementos de la diagonal, y los elementos de la diagonal son elementos donde I y J son iguales, o sea, es el 1-1, el 2-2, el 3-3 y el 4-4 en este caso. Entonces lo que tengo que sumar son estos elementos en mi caso, que es el 1, el 3, el 8 y el menos 3, esos son los que sumé. Y entonces esa es la traza. Vamos a terminar con el... Sí. ¿Por qué puso ahí 0? No entendí después de las otras filas. La otra fila ya no entendí, que dice 0, 3, 1, 2. Esta fila, este ejemplo lo hice como un subejemplo de esto genérico que tengo acá, ¿sí? Entonces, suponete que la matriz hubiera sido de orden 4×4, ¿está bien? Y la matriz es esta que yo te escribí acá. La 1, 2, 3, 4, eso en un arrojo de creatividad lo inventé. 0, 3, 1, 2, 0, menos 1, 8, 1. 0, 0, menos 3, menos 3. Esa es la matriz, los 16 elementos de mi matriz de orden 4×4. ¿Está bien? Tiene 4 filas y 4 columnas. Y yo inventé estos números que están acá. No me hicieron escribirlos o buscarlos de ninguna forma. ¿Está bien? Entonces, claro. Bueno, me dieron esta matriz, pum, me la dieron, y yo voy a calcular su traza. Y yo sé que la traza es la suma de los elementos de la diagonal. Como es una matriz cuadrada, y su diagonal principal es esta, es el 3, 1, 8, menos 3, eso es lo que sumo, el 1, 3, 8, menos 3. Y por eso sumo esto y me dio 9. ¿Sí? Me podría dar el número que sea, ¿no? Lo que sea. Nada dice nada acá, no interesa si la matriz era de qué forma para que me dé tal cosa. Y si fuera la matriz nula, si todos los elementos fueran nulos, ¿cuál sería la traza? De una matriz cuadrada, ¿no? Porque la matriz nula está definida en todos los órdenes. ¿Cero? ¿No? Exacto, porque me quedaría la diagonal principal estaría toda compuesta por ceros también, digamos, ¿no? Entonces me quedaría el 0 más 0 más 0 más 0 y todo sumaría 0. ¿Está bien? Perdón, profe, consulta. Ay, ¿Esto sí. se aplica solo en matrices cuadradas? ¿No se puede aplicar una matriz de 3×2, por ejemplo? No, la traza está definida siempre como una función
que va desde las matrices cuadradas hacia los números reales, de esta forma, ¿está bien? Entonces no se puede definir en otra matriz, ¿sí? Y como les dije también, la diagonal principal tampoco se puede definir en otra matriz. La diagonal principal solo se define en las matrices cuadradas, ¿está bien? Y ahí, Que profe, uno si yo... después haga vista gorda será otra cosa, pero con la traza no se puede hacer vista gorda. ¿Está bien? Bien, y ahí, por ejemplo, si tuviéramos una traza, como por ejemplo 1 más 3 más 8 menos 3, se nos podría pedir que hagamos la matriz. Y al hacer la matriz... Bueno, yo podría encontrar una matriz, por ejemplo, de orden 5, que tenga traza menos 3. Sí, la podría hacer. Yo te podría dar, pero claramente no es única esa matriz, ¿no? La traza como función no es una función inyectiva. O sea, tengo dos matrices que son distintas y sin embargo sus trazas pueden ser iguales, ¿no? O sea, es como que los números que están en diagonal los completás con lo que dice la traza, pero los demás los completás como uno quiere. Por eso o no... lo que quieras, claro. Incluso ni siquiera tengo que tener los mismos elementos en la diagonal, ni siquiera la matriz tiene que tener el mismo orden, ¿no? O sea, yo podría tener una matriz B, ¿no? Vamos a hacerla de orden 4 por 4, y yo lo podría hacer así. Me sumaba 9, ¿no? 9, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Ni siquiera tengo que tener los mismos elementos en la traza para que... ni siquiera tengo que tener los mismos elementos en la diagonal para que las trazas me den iguales. Fíjate, acá me da 9 también, la matriz es de orden 4, ¿sí? Y ningún elemento es igual, salvo los ceros que puse. ¿Está bien? Pero en la traza ninguno es igual. Entonces podría tener dos matrices que son distintas con la misma traza. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Gracias. Bueno, la última cosita que quería darles, pero me parece que ya se me pasó un poco el tiempo. Después, así el miércoles recordamos también lo que es esto, ¿sí? Recordamos la idea de matriz, la idea de matriz cuadrada, la idea de diagonal de la matriz cuadrada, porque después tenemos un montón de matrices para definir, ¿sí? Que necesito que más o menos se sepan estas definiciones dentro de las matrices cuadradas. Entonces eso lo repasamos estas ideas que hemos hablado hoy, las repasamos en la próxima clase y empezamos desde aquí con la próxima clase, ¿sí? En principio creo que voy a... Profe. ¿Qué hice? Sí. Antes que cierre la clase, ¿puedo comentarle una situación mía con el parcial? ¿Qué sucedió? Sí, esperame un cachito que veo dónde detener la grabación. Sí.